especial, que bendiga a sus siervos y siervas, que bendiga a su pueblo, Padre, que nos preparemos, Señor, para el advenimiento suyo. Gracias, Cristo de la gloria, por estar con nosotros, Señor. Ponga en nuestros corazones oración, ponga en nuestros corazones palabras para buscarlo, ponga en nuestro corazón y nuestra alma, Padre, en nuestros labios, Señor, el propósito de buscar su rostro. Que el cansancio que nos asedia, Padre, que la fatiga que tenemos en estos cuerpos, Señor, la dejamos a un lado, Padre. Le pedimos a usted que nos bendiga esta noche con su preciosa palabra, dulce Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos la gloria y la honra a usted, Padre. Bendíganos hoy con su palabra, en el nombre de Jesús. Toda la gloria es suya siempre, Señor. Amén, Señor. Abrimos la Biblia, mis hermanos, por favor, capítulo número 4, libro de Nehemías, Antiguo Testamento. Y quiero leer un versículo, hermano, de la Escritura. Versículo número 15, hermanos, versículo 15, y dice así la palabra del Señor. Lo tenemos, hermanos. Capítulo 4, verso 15, la leemos en la dirección del Señor. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Una vez más, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Amén, gloria a Dios. Siéntense, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Por supuesto, no solamente este versículo, ¿verdad?, es importante, pero quise tomar ese versículo para mirar la verdad central, el punto central, no solo de este capítulo, sino de lo que encierra en sí, hermano, el libro de Nehemías, ¿verdad? Espero que usted haya leído ese libro, y si no, lo invito a leer, de cómo Dios, hermano, está tan interesado, ¿verdad?, en su pueblo, y que aún en los momentos más conflictivos, en los momentos que las circunstancias del pecado del ser humano, ¿verdad?, lo llevan al desastre, lo llevan a la calamidad, Dios sigue en misericordia, en amor, ¿verdad?, ministrando los corazones, tratando de que la gente, ¿verdad?, podamos comprender, podamos acercarnos a Dios una vez más, hermano, llamando la atención para que nosotros, hermanos, sepamos de que Dios no desea ningún mal para nosotros, hermanos. Dios desea bendecirnos, eso es bíblico. Dios desea que el ser humano, ¿verdad?, salga de la miseria que hay. Dios desea que el hombre, hermano, encuentre, ¿verdad?, la realidad de la vida y pueda identificar, ¿verdad?, a Dios y servirle y adorarle, ¿verdad?, y vivir en la comunión con Dios, a tal grado que el alma del ser humano, hermano, vuelva, ¿verdad?, a tener sentido y propósito por lo cual se le dio la vida. Y aquí vemos, hermano, un versículo muy importante, hermano, relacionado, ¿verdad?, con el hecho de lo que Dios, hermano, había puesto en el corazón de este hombre para realizar, ¿verdad?, a través del pueblo de Dios, y que los corazones, ¿verdad?, se volvieran a Dios y pudiesen volver a restablecer lo que habían perdido, lo que se había desbaratado, consecuencia del pecado, ¿verdad?, y la ruina que estaban viviendo. Ahora bien, ¿por qué traer a la luz este mensaje hoy? Hoy en la mañana abrí esta porción, ¿verdad? Y el Señor me guiaba en este libro, en este capítulo, ¿verdad? Lo leía, este capítulo que nos llama claramente la atención, hermano, sobre el hecho, ¿verdad?, de la dificultad que se enfrentará, hermano, cuando en esta vida que nosotros llevamos como cristianos, ¿verdad?, tenemos que estar conscientes de estar enfocados, hermano, de estar conscientes, de tener entendimiento claro de nuestra vida como creyentes. Hermanos, esto es importante, ¿verdad? El gran problema de hoy en la iglesia, el gran problema de hoy es el desenfoque que hay, es el hermano, el salirse, ¿verdad?, de la bendición, del propósito, del llamado, de la meta que nosotros estamos queriendo, hermano, llegar hasta el final. A tal grado que, como le repito, ¿verdad?, Dios es un Dios de bendición y Él quiere que nosotros entendamos por el cual, hermanos, somos favorecidos por misericordia de Dios en el hecho de haber sido perdonados, ¿verdad?, y estar acá para glorificar y bendecir el nombre del Señor. Entonces, hermano, pues ese es uno de los aspectos que en la vida cristiana es necesario tener entendimiento, claridad y enfoque
por lo cual, oiga bien, nosotros somos creyentes, por lo cual nosotros hemos salido del mundo para Cristo y por lo cual transitamos, ¿verdad?, esta historia en la cual queda muy marcado de parte de Dios que Dios nos llamó para algo muy diferente, por algo, hermano, que no tiene nada que ver con la realidad de un mundo caído, no tiene nada que ver con una vida rutinaria, ¿verdad?, de este mundo, no tiene nada que ver, oiga bien, con voluntades humanas, ¿verdad?, no tiene nada que ver, hermano, con deseos humanos, sino que es algo que va más allá, algo que no está en la mentalidad humana, sino que Dios ha planificado de antemano para nosotros. O sea que Dios nos llamó a nosotros para algo muy especial. Escúcheme bien, Dios nos llamó a nosotros para algo muy especial. O sea, usted y yo tenemos la mentalidad en el mundo, en la tierra, ¿verdad? Es una realidad que tenemos que ir a trabajar, una realidad que tenemos que comer, una realidad que tenemos que en un momento dado, ¿verdad?, los jóvenes ya en una edad casarse, contraer matrimonio, tener hijos. Es una realidad que todo esto deseamos tener negocios, deseamos tener todas muchas cosas que en la tierra se hacen. Pero cuando Dios llama a personas, oiga bien, para ser parte hermano, de su reino, para ser parte, ¿verdad?, de sus seguidores, de sus discípulos, nos llama para algo especial, para algo diferente que no está en el mundo. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Que sale porque las promesas de Dios son eternas. Porque, hermano, van más allá de lo humano, van más allá de lo terrenal. Y por eso es que cuando alguien, es verdad, está enfermo, o alguien ya termina casi ya está anciano, o alguien, hermano, ya le declaran que va a morir, o sea, volvemos a la otra vez a volver a la esperanza, volvemos a afianzarnos en algo que no es terrenal ya. Ya el dinero ya no sirve de nada, ya los lujos no sirven de nada, ya los prestigios no sirven de nada, ya nada sirve de nada. ¿Está conmigo? Nada tiene sentido excepto una esperanza, excepto una promesa. ¿De quién? ¿Del hombre, de la mujer, de los hijos, del fulano? No, promesas válidas que las da Dios. O sea que cuando llegue ese momento, ¿verdad?, ya no vale si, hermano, estamos llenos de dinero, estamos, hermano, con grandes lujos, hemos comido las mejores caviares del mundo, ya no vale nada eso. Nuevamente el hombre se vuelve a enfocar, y aunque diga que no hay Dios, él está ahí con temor y todo, no sabe, ¿verdad?, lo que viene después. Pero nosotros los cristianos enfocamos en una esperanza. Y esa es nuestra victoria. Pero esa esperanza para el cristiano no es solo cuando vamos a ir a morir, hermano, cuando estamos viejitos quizás, o bueno, no, esa esperanza es de todos los días para nosotros. ¿Me está entendiendo? Ahora nosotros nos salimos del contexto humano y no venimos al Señor solo cuando lo necesitamos, solo cuando estoy enfermo, solo cuando me despidieron del trabajo y quiero un trabajo, solo cuando necesito esto o lo otro. No, nosotros tenemos una vida en la cual ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. No te pones la camisita, el trajecito, la corbata, vámonos a la iglesia porque es día de culto, ¿verdad? No, hermano, eso es algo que nosotros tenemos que saber, que eso tenemos que hacer porque somos cristianos, pero nuestra mirada está más allá. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Estamos más allá. No estamos diciendo, ¿por qué yo domingo voy a ir a la iglesia? ¿O por qué? No, porque tengo un privilegio o por algo. No, nuestra mirada está más allá porque tenemos un enfoque claro de lo que estamos, de lo que perseguimos en el Señor. Y eso, hermano, Dios lo tiene muy claro porque Él fue el que llamó. Él sabe lo que ha ofrecido. Él sabe por qué llamó a fulano. Él sabe por qué llamó a mengano. Él sabe por qué está obrando. Él sabe por qué toca los corazones. Y eso implica que es necesario en la vida cristiana tener entendimiento. Y ese es el tema de hoy, una vida cristiana con entendimiento. Yo no sé si usted vive esta vida cristiana con entendimiento. O la vive porque el papá, la mamá, el abuelito, o porque pues fulano lo dijo. Pero vive la vida cristiana con entendimiento, con realidad de lo que está pasando en su vida, con realidad de las promesas de Dios, con realidad de los propósitos por los cuales estamos aquí, hermano. Si yo le garantizo que en muchas congregaciones, hermano, muchos no quieren ir, van forzados. Y muchos lo hacen, hermano, porque todavía tienen esa religiosidad en el corazón y solamente es un cumplir algo. Otros por el temor que Dios vaya a castigarlo. No, hermano, es que Dios no funciona así. O sea, otro hermano por otras cosas, hermano, pero nunca con un entendimiento claro, por lo cual Dios nos llamó. Entonces, en esa realidad, gloria al Señor, este libro, este capítulo sobre todo, nos hace mirar algo muy importante que quisiéramos escudriñar esta noche. Leo el versículo. Y cuando oyeron nuestros enemigos
que lo habíamos entendido. Escúcheme bien, ahora con entendimiento. Cuando oyeron estos enemigos, dice Nehemías, lleno del Espíritu Santo, habían entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Qué interesante, ¿verdad, hermano? ¿Qué sucedió esto cuando los enemigos se dieron cuenta que el pueblo de Dios entendió el mensaje, ¿verdad? Entendió la claridad de lo que estaba pasando? Dice que cada uno, hermano, pues, y que Dios desbarató los planes y los consejos que tenían ellos. Dice que cada uno volvió al muro. Ahora vuelve con entendimiento al muro. Ahora a construir, a seguir construyendo lo que Dios nos ha dicho. Yo no sé cuál es el concepto que tenga usted de vida cristiana. No sé, ¿verdad? Cómo el Señor atrajo su corazón. Y quiero decirle en honor a la verdad, yo no lo tengo aquí a usted. Yo no lo llamé a este camino. Yo no lo llamé a usted. Y aunque le puede haber predicado, le puede haber evangelizado, o alguien lo hizo por usted, o un familiar lo hizo por usted, tampoco esa persona lo llamó a usted. Porque si esa persona lo llamó a usted y viene por esa persona, o piensa que por un favor a la persona, se equivocó. Quien llama es Dios al cristiano. Quien llama es el Señor Jesucristo al cristiano. Quien hace la obra es el Espíritu Santo en el cristiano. Y si Él lo ha llamado a usted, tiene que tener claridad de que su llamado no es para un día, una semana, un mes, unas horas, sino es para toda la vida. Amén, porque lo que la Biblia nos enseña con la vida cristiana es algo muy profundo y grande, ¿verdad? Lo llamaron a usted y a mí para entregarle la vida al Señor, para rendir nuestra vida, para morir, como dijo Pablo, ¿verdad? Yo estoy muerto en Cristo, ¿verdad? Y que viva Cristo en mí, para que el Señor tome control de su vida. No hoy, no mañana, todo el tiempo. Hasta cuando está dormido, Dios tiene el control de su vida. En todo momento. Y ese llamado es tan especial que lo he hecho a los creyentes. Y cuando el creyente oiga bien, entiende esto, comienza a entender eso, se da cuenta que pasó de lo normal. No somos mejores que nadie, hermano. Aún los no cristianos no somos mejores que ellos, pero hemos recibido misericordia de parte de Dios. ¿Y cuál misericordia, pastor? Bueno, que el Señor abrió nuestro entendimiento y nuestro corazón y nos hizo ver la calamidad de pecado que tenía nuestra vida y nos hizo entender, y Dios nos llamó al arrepentimiento. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Y venimos a Él no por ser mejores que otros, es porque el Señor abrió nuestro corazón y entendimos y nos dio un arrepentimiento para el cual nos dio para vida, como dice la Biblia. Entonces, la vida cristiana comenzamos a desarrollarla, no, hermano, a hacer una copia de otro, ¿verdad? O una imitación de otro, en el sentido de mirar a fulano mengano, sino que nosotros, nuestro blanco perfecto está muy claro. Está muy claro. Y por eso una iglesia sana les predicará a Cristo como el centro de todo. Por eso que una iglesia sana, en medio de las pruebas y dificultades, siguen viendo a Cristo todavía. Y se sigue esforzando por Cristo. Se sigue peleando la batalla por Cristo. Caiga quien caiga, ese se mantiene firme en Cristo, porque ha tenido un encuentro con el Señor. Y ahí como está la vida cristiana de entendimiento, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. Entonces, podemos mirar, hermano, de que cuando nos llama el Señor, cuando el Señor hace una obra, cuando el Señor, hermano, llama un corazón, nos llama para varios elementos, pero para la salvación, para vida eterna, pero nos llama para una obra, en pocas palabras. Para labrar en nosotros, ¿verdad? La vida de Cristo. Y para que nosotros podamos, hermanos, de ahí en adelante comenzar a caminar en la viña del Señor. Ser sus siervos y siervas. Alábelo porque Él vive, hermano. Y es un gran privilegio. Nos llamó para que nosotros, hermano, ahora somos de Cristo. En todo lugar que vayamos, hermano, aún en el cielo, en todo lugar, somos reconocidos como hijos de Dios. No porque lo merezcamos, digo una vez más, sino porque el Señor ha hecho una obra en nosotros. Pero su vida misma es una obra, mi vida misma es una obra. Que Dios va labrando, trabajando, pero me llama a mí
a que yo me disponga a esa obra. Ahora, en este libro, hermano, es interesante mirar en los primeros capítulos, ¿verdad? Que cómo Dios llama a las personas y pone en el corazón de las personas un propósito, un destino, hermano, una vida que va a seguir un plan, no de la persona, sino de Dios. Ya voy al Nuevo Testamento, pero hermano, fíjese que así como este hombre, la Biblia bien clara dice que él era el copero, ¿verdad?, del rey en ese tiempo. Y ese era un honor, hermano, era un gran privilegio ser copero, porque el copero era una persona de mucha confianza del rey. Era el encargado de probar los vinos de que tomaba el rey. Y pues los reyes pues tenían enemigos, ¿verdad? Y esa persona tomaba el vino, lo probaba porque él era, ¿verdad? Si había veneno, lo que sea, él era que iba a morir. Pero por eso el rey lo tenía en gran estima, ¿verdad? Porque una persona de confianza. Ya pasaban por él y él decía, ok, este vino está bien. O si el vino no estaba correcto o no estaba bien preparado, pues esa persona lo desechaba porque era para el rey. Era el copero. Era un hombre de confianza, ¿verdad? Y no, cuando eran coperos no solo eran para el vino, sino había otros hermanos, tipos de tareas que hacían, ¿verdad? Que eran importantes, hermano. Como oficiales, ¿verdad? Pero esta persona, el Señor le pone en su corazón, él era judío, era una persona, él le pone en su corazón regresar. Su corazón había ido trabajando Dios en él, preparándolo para que este hombre regresara a hacer una obra, una tarea. Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Así obra Dios en las personas. No es casualidad y alguien diga, pues yo no sabía, ver de paso por ahí, de repente viene a la iglesia. No, el Señor viene trabajando los corazones. Hombres y mujeres, Dios viene trabajando los corazones. Está conmigo, hermano. O sea, Dios no hace nada casualidad. Dios, su plan es perfecto. Y va trabajando. Y así fue. Y este hombre, cuando llega a Nanín, uno de los hermanos de judíos, ¿verdad?, le pregunta, ¿cómo están nuestros hermanos allá? Eso está hecho un desastre, ¿verdad? Está hecho una calamidad. Entonces, dice la Biblia, en capítulo 1 nos narra, ¿verdad?, que Jeremías entró a su recámara y comenzó a orar. Comenzó a orar al Señor. Dice que ayunó y comenzó a orar. Y a una oración tan especial que hace Nehemías, que marca realmente lo que Dios estaba poniendo en su corazón. Y a pesar de su hermano, su posición, y a pesar de su hermano, sus cosas que él podía tener, su corazón fue impactado. Y Dios quería enfocarlo ya no con el rey, ya no con los asuntos que él venía tratando en su vida personal, aunque no habla de la familia, probablemente tenía familia, pero ya no se habla de eso, sino que lo enfoca en la obra de Dios. Aleluya. Lo enfoca en la obra. Yo dirá, pues sí, pastor, pero Nehemías es un líder, yo no soy nada. Oh, usted no es nada, ¿cómo no? Ser un hijo de Dios y una hija de Dios no es cualquier cosa. El hecho que usted diga, es que yo no sé hablar, pastor, yo no sé hacer nada. ¿Cómo que no sabe hacer nada? Si el pecado bien lo practicábamos. Si ahí éramos maestros y diestros, ¿verdad? Y no podremos servirle a Dios en lo que Él pone en el corazón de nosotros. ¿Ha puesto Dios algo en su corazón? ¿O no hay nada? Está vacío. Gloria a Dios, hermano. ¿Está vacío o ha puesto Dios algo? Si está vacío, wow, qué triste. Hemos estado todo este tiempo simplemente viniendo y yendo, viniendo y yendo. Y el Señor no hemos permitido que Él trabaje en nosotros. ¿Qué ha pasado, pues? Prédica tras prédica hemos escuchado, hermano. Ha habido profecía, ha habido muchas cosas que el Señor, y nos ha ido, nos entra por aquí, nos sale por acá. ¿O qué pasó? Y eso es bien peligroso. Porque no solamente nos va a llegar a un estancamiento, a una situación dura, sino que nos va a llegar el desánimo, como el pueblo que vamos a ver. Entonces, ahí estaba Nehemías y el Señor, imagínense, él estaba lejos, hermano. Estaba bien, siendo ahí ministro, el copero, ¿verdad? El copero del rey. Pero el Señor pone y comienza a decir, mire, Señor, y comienza a hablar, hemos pecado, y comienza a decir, Señor, hermano, cuando Dios nos pone a orar así, es porque Dios quiere usar nuestra vida. Cuando Dios produce en el corazón que nos interesemos por alguien o por algunas personas, es que Dios quiere trabajar. Y no oremos pensando que Dios va a mandar a otros, es a nosotros. Porque a usted le ha puesto esa oración en su corazón. Pero rehuimos, ¿verdad? No, eso no quiero orar. No, Señor, dame tu trabajo. Y empezamos con otras cosas, hermano. Pero no queremos evitar la obra de Dios nosotros. Pero Dios nos manda. Y aunque usted diga, pero eso es más insignificante. Es que mire, hermano, Dios no anda buscando grandes, hermanos.
Es más insignificante. Pues si Dios no lo ve, el mayor, el menor, Dios nos ve a todos, hermano. Él es el que capacita. Es el que habla, el que ministra, el que obra, es Dios. Él solo quiere instrumentos para su gloria. Pero los instrumentos hoy se han escaseado lastimosamente. Y este hombre va y aquí es interesante, ¿verdad? Porque el Señor lo llama. Y fíjese que es maravilloso, me gusta porque no lo llama como otros casos. Ya sea, uno espera que lo llamen por profecía, ¿verdad? Y que le digan, dice el Señor tal cosa. Otros esperan, ¿verdad? Que el Señor abra los cielos y lo diga con voz audible. Esto yo a ti te digo. No, hermano, Dios nos está llamando por su palabra. Lo que pasa es que no queremos escuchar. Y en este caso, hermano, la Biblia nos dice claramente, o sea, es un sentir que Dios puso, pero era de Dios. En su corazón lo quebró. Y este hombre se dispone a ir a ese pueblo con el objetivo de que Dios quería hacer una obra en ese pueblo. Dios es bueno, hermanos. Dios, hermano, hay veces toma vidas que han de ser, hermano, sacrificadas en honor a otras vidas. Y eso a veces nos importa poco, ¿verdad? No valoramos eso. Pero hay muchas vidas que se entregaron a favor de los que estamos hoy aquí. En oración, la Biblia habla de muchos que murieron por el evangelio. Hermanos, nuestros antepasados, está viendo una historia de hombres misioneros en nuestros países que llegaron, no que era que llegaron y los abrazaron, llegaron y los maltrataron, los apedrearon, los golpearon, hermano. La gente los iba correteando con machete porque totalmente una religión, ¿verdad? Pero Dios los usó para que nosotros estemos bien bonitos. O sea que Dios hace cosas grandes y va obrando porque es un llamado de parte de Dios. Puedo preguntarle en esta hora, ¿Dios lo ha llamado a usted? La pregunta es ¿para qué, verdad? Porque muchos dicen, ya me he llamado a la salvación, tengo la salvación, qué lindo, ¿verdad? Pero hasta ahí. Es que eso implica muchas cosas, hermano. Y cuando digo muchas cosas, no se va a ganar el cielo por eso, ni la salvación. Me refiero que implica que hay una vida cristiana de entendimiento en la cual tenemos que vivirla todos los días. Pero hoy, hermano, se ha perdido muchos elementos y lamentablemente, ¿verdad? Hay un llamado en la obra. Dios despierta al corazón de los suyos a su propósito. Lo que le decía al principio. Dios despierta el corazón de los suyos a sus propósitos, no a los tuyos, no a los míos, sino a los suyos. Y se da cuenta cómo vivimos hoy, hermano. Vivimos para nosotros, para nuestros propósitos, para nuestros planes, para nuestras metas, para nuestros deseos, para aquí, para allá. Pero para los propósitos de Dios, ¿quién quiere? Pero Dios despierta el corazón de los suyos para sus propósitos. ¿Queremos servirle a Dios, hermanos? Un amén. Eso implica mucho compromiso. Eso implica mucha realidad de entendimiento del evangelio. Pero es un hecho de que Dios despierte el corazón. Y por más que uno, hermano, estemos ahí, ¿verdad? A veces la gente no quiere escuchar, no quiere atender. Pero es Dios que viene, ¿verdad? Y de una u otra manera, como Él lo vaya a hacer, en algunos de una manera, con una enfermedad, otros con un problema, otros con una bendición, lo que sea. Pero Dios despierta el corazón. Ahora, una buena pregunta. La iglesia de hoy, ¿vivimos en los propósitos de Dios o cada quien anda haciendo lo suyo? ¿Vivimos, hermano, en los propósitos de Dios todos o cada quien anda, hermano, para otro, verdad? ¿O andamos conscientes, entendidos de los propósitos de Dios? Por eso, hermano, es que el tiempo que vivimos es peligroso. Porque los tiempos de comodidades, de anhelos, de sueños, de grandezas, ha cerrado el corazón de mucho creyente. Y solo miramos para nosotros, hacemos planes, proyectos y todo. Leí un día de esto, hermano, algo que me hizo así, mire, Santiago. Y me hizo porque me hablaba de la realidad de la falacia de vida, de la vanidad de la vida y del tiempo corto de vida. Y decía ahí, ¿verdad? Claramente, que no seamos de esas personas que mañana iremos, haremos aquí y haremos lo otro, iremos a tal lugar y haremos acá. Mejor decir, si Dios quiere lo vas a hacer, si no, no haces nada. Porque ¿quién eres tú? Dice hombre, eres como una neblina que hoy estás y mañana ya no estás. Tal jactancia, tal soberbia, esa es mala, dijo. Si Dios quiere nos vamos de aquí y vamos a casa.
Si Dios quiere, vamos a dormir. Si Dios quiere, vamos a vivir mañana. No hay amenes, pero es verdad. Si Dios quiere, y aunque te digan, no, pastor, yo estoy con buena salud, mire cómo respiro. No, si Dios quiere, vas a vivir. Si Dios quiere, vas a comer. Si Dios quiere, o sea, muchas cosas, si Dios quiere. Porque su voluntad es perfecta. Nuestra voluntad es dentro del marco terrenal, pero Dios está encima de todo. Y cuando Él llama, amado hermano, gloria sea para el Señor, llama y despierta los corazones de los suyos, no de otros. ¿Usted es de Cristo? ¿Somos de Cristo? Pero estamos bien dormidos, como las 5 vírgenes sensatas. Pero Dios despierta los corazones de los suyos, hermano, ¿verdad? Para a sus propósitos. Amén, hermano. Es interesante. Entonces, llama a un hombre y este hombre se va rumbo a Jerusalén y a ver esa calamidad. Los que han leído Nehemías estarán conmigo en lo que vamos, ¿verdad? Capítulo 1 y capítulo 2 habla de la ida de Nehemías y entra a ese lugar y ve las puertas derribadas, consumidas en fuego, y ve el ambiente, ¿verdad? Escombros por todos lados y la gente, hermano, como zombies, caminando de un lado para otro, parándose sobre las cosas, ¿verdad? Y cada quien por su rumbo. Esa es la misma la situación del mundo, ¿verdad? Cada quien que se rasque con sus propias uñas. Cada quien que se interese por lo suyo. Cada quien. Pero la vida cristiana no es así, hermano. La vida cristiana no es, hay que vean los demás, ¿verdad? Hay que vean, no quieren oír, capaz. No, hermano. Dios nos ha llamado a ser una familia. Ya no hay amenes. Ahora usted, sí, pastor, pero no nos comparamos con una familia. Es que una cosa es el concepto familiar del mundo, hermano, y otra es del cristianismo. No estoy hablando de tolerancia al pecado, estoy hablando de que tenemos que tener un mismo objetivo. Y cuando llegó ahí, cuando Dios despierta a los suyos, hermano, también lo lleva, hermano, a la comprensión clara de la realidad que se está viviendo. Es que nadie puede despertar si no logra entender la realidad de lo que vive. No lo que él piensa, no lo que otros dicen, sino la realidad de la vida que está practicando. Nadie puede cambiar, nadie puede, hermano, arrepentirse, ¿verdad? Hasta como el hijo pródigo, cuando vio que los chitaba realmente, se dio cuenta que estoy con los cerdos. Estoy comiendo, casi a punto de meterme en la boca un poco de cosas de cerdo en la boca. Hasta ahí reaccionó. En medio del olor, ¿verdad? Putrefacto, y en medio de todo eso. Hasta ese momento, cuando se dio cuenta que el estómago le estaba gruñendo y que tenía hambre y que la calamidad, dijo, oh Dios, ¿qué estoy haciendo en la casa de mi padre? Necesita despertar a su propósito y tener una comprensión clara. Mire, podemos venir a la iglesia todos los días, hermanos. Podemos estar, hermanos, de rodillas todos los días, pero necesitamos tener una comprensión clara de lo que estamos viviendo realmente. Cada uno. ¿Qué vivo? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué quiero hacer con la vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy en los propósitos de Dios o estoy caminando en otro sendero? Soy cristiano evangélico, me llamaron a ser parte de la iglesia. Estoy viviendo como iglesia, estoy participando del objetivo de Cristo para conmigo que la iglesia, o yo ando por otro lado. Porque no basta solo con cantar, hermanos, y levantar las manos, o predicar o estar aquí. Tenemos que mirar que es necesario dar pasos, porque Dios nos llamó a una obra. Y a veces se nos gasta la vida, se nos van las fuerzas, hermano. Mire cómo venimos, a veces venimos todos ya que no aguantamos ya. La iglesia, hermano, que Dios fundó, y de los comienzos bíblicos miramos que se reunían. Y aunque había persecución, aunque había, hermano, les quitaban los bienes, había falsedad, había de todo. A pesar de todo eso, esa iglesia dice que estaba contenta, hermanos. Estaba en alegría, sencillez, humildad. Estaban gozosos. Y hoy tenemos todo lo demás, hablando de abundancia, y andamos todos tristones. Depresión cristiana. Wow, hermano, qué triste, ¿verdad, hermano? Hoy tenemos todas las bendiciones económicas, materialmente hablando, ¿verdad?
Pero lo más importante no pareciera estar, que es el gozo de cantar, de adorar, de venir por esas puertas, hermano, e ingresar aquí y decir: wow, voy al templo a adorar a Dios. Voy al templo a darle la gloria a Dios, a cantar con toda mi alma, a adorarle con todo mi corazón, a servirle con todo mi interior a Dios. Esos son privilegios hermosos, hermano, que Dios nos da a todos. Entonces, una comprensión clara es lo que pasó. Él llegó y Nehemías miraba claro, él venía de lejos porque ya el Señor había tratado en su corazón, vio todo el ambiente y pudo percibir la condición de todos. Gloria a Dios, hermanos. Pudo mirar la condición del pueblo, pudo mirar todo y cómo el pueblo, aunque estaba ahí, hermano, en la condición, se habían acostumbrado, se habían adaptado. Habían caído en una situación de desánimo terrible y no había para ellos salida sino conformarse. No estaban enfocados en realmente quiénes eran. Eran el pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Mi hija me da un versículo un día de esto, a veces nos texteamos, manda un versículo que me llama mucho la atención. Que Dios, dice ahí en la versión popular, Dios se enoja, pero su enojo no dura para siempre. Su bondad y su amor sí duran para siempre. Ellos eran el pueblo de Dios y aunque habían pecado, Dios estaba tratando de salvarlos, de sacarlos adelante. Como a nosotros, hermanos. A veces le fallamos a Dios, pero Dios no nos abandona, Él es bueno. Nos ayuda, pero tenemos que llegar a entendimiento para volver a reaccionar ante lo que Dios nos quiere decir. Importantísimo, hermano. Entonces, necesitaban comprender la realidad, ¿verdad? Tener una visión otra vez clara hacia el objetivo. Tenía que tener la visión clara hacia el objetivo. Mire, las promesas de Dios. ¿Verdad que Dios no miente, hermanos? ¿Verdad que Dios no miente, hermanos? ¿Verdad que usted le cree a Dios y su palabra? No parece muy claro, no parece que si usted cree en su palabra, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Las promesas de Dios no han cambiado. Las promesas de Dios no han minimizado en lo más mínimo. La promesa de Dios no es porque usted cometió un pecado, ya va. No, Dios siempre sostiene su palabra. Lo que hay que hacer es reconocer nuestra realidad, acercarnos a Dios y sus promesas están ahí. Y este pueblo tenía promesas. Tenía promesas grandes de Dios. Le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda esta generación les había prometido y les había dicho. El mismo Salomón volvió a hablar de eso. Toda esa gente, hermano, tenían promesas. Y en el caso de Nehemías, que estaban en crisis otra vez, tenían las promesas de Dios. Pero habían caído en un estado como: así nos tocó, así hay que vivir. En la vida cristiana no puede hacer eso. No puede haber eso porque la iglesia cristiana debe tener entendimiento. ¿Por qué es cristiano usted? ¿Por qué es cristiano usted? ¿Por qué soy cristiano yo? Porque a mí me gustó esto, porque usted se llamó solo, o porque usted entró y dijo me gusta estar aquí con esto, o por qué, o por qué Dios lo llamó, pues. Alabe a Dios porque Él vive. Dios no va a llamar a alguien y lo va a tirar de aventado. No, hombre, Dios es bueno y Él lo llama por algo. Sus propósitos se mantienen firmes. ¿No lo cree usted? Si la misma Biblia dice que hasta el hijo de perdición para eso nació, para ser de perdición. Hasta el impío Dios ha preparado para el día del juicio. O sea, y si el cristiano nos preparó, démosle la gloria a Dios, hermanos. Porque para nosotros son bendiciones de Dios por su gran misericordia, hombre. No porque nosotros tengamos, hermano, algo especial. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que iba a Nehemías, a volverlos a identificar con el Señor y hacerles ver que Dios tenía propósitos con ellos. Y eso que ¿cómo se llama? Obra. Dios estaba obrando a través de Nehemías. Nehemías, hermano, por cierto que Dios le abrió muchas puertas, ¿verdad? Y ese es otro elemento importante. Pero en este capítulo 4, para llegar en él, hermano, vemos algo interesante. Pero vimos un poquito el llamado, solo para dar una realidad, ¿verdad? Hermano, si Dios nos ha llamado, Él nos va a abrir puertas. El que llamó abrirá puertas para cumplir no tu propósito, no el mío, sino el de Él. ¿Me entendió, hermano? Todas las cosas que nos favorecen a los cristianos
no es para bendecirte a ti de la manera que tú quieres como humano. No, en esa bendición Dios quiere que salgas hacia su propósito. ¿A qué se refiere, pastor? Cuando abrió el mar rojo, el Señor bendijo al pueblo, pero el propósito era que fueran allá al Sinaí a reunirse con el Señor. Él los quería introducir a la tierra prometida. Y todas las cosas que vivimos en esta historia es porque hay una obra que Dios va haciendo. El que comenzó la buena obra la va a finalizar. Nosotros estamos en un proceso, ¿verdad? Pero tenemos que seguir enfocados, hermano. No nos desenfoquemos, sino peligroso caer en el otro extremo. Y por eso es la gloria para el Señor que este hombre llegara ahí, ¿verdad? Y llega al pueblo y comienza a hablarles y animarlos y hacerles ver, no somos nosotros este tipo de personas que hemos de estar así. Levantémonos. Por eso es bien válido para la iglesia en estos días este mensaje claro, ¿verdad? No somos para estar así como que somos zombies, como que venimos como que nos dan una gran aporreada, hermano, que apenas levantamos la mano. Pastores, que no tengo fuerza. El domingo apenas vamos saliendo ya del cascarón, un poquito de fuerza, pero ya viene el lunes otra vez. Aleluya, ¿verdad? El domingo algunos medio respiran ya porque ya salió un poquito, ¿verdad?, descansadito, pero el lunes otra vez, la maquinaria otra vez del proceso del ciclo vuelve a desconectarnos totalmente de Dios. Dios no quiere eso para nosotros. Esa no es la vida para usted y para mí. La vida de nosotros, amado hermano, es vivir en esta tierra conforme a la voluntad de Dios. Dios abrirá puertas, Dios nos bendecirá, Dios hará cosas grandes, pero nuestro objetivo está claro. Nuestra visión debe estar clara. Somos llamados para exaltar el nombre del Señor. Somos llamados para proclamar el evangelio de Cristo. ¿Ya no hay amén? Somos los llamados para cantar con gozo y alegría al Rey de la Gloria. Somos los llamados para orar por los enfermos y se sanen. Somos llamados para predicarle al cautivo sea libertado en el nombre de Jesús. Somos llamados para llevar las buenas nuevas de salvación a esta humanidad. Somos los llamados para muchas cosas hermosas que el mundo no puede hacer. Pero mientras nosotros estemos desenfocados, sin visión y sin el propósito claro, estaremos así pasándola y pasándola y pasándola y pasándola. Como que se nos fue el deseo genuino de servirle a Dios, de predicar su palabra, de ir con gozo a un amigo, de ir con gozo a un compañero de trabajo, de ir con gozo en la tienda, en la calle, ¿verdad? Y hablarle a alguien de Jesús. Como que ya la iglesia ya no tiene ese deseo. Y apenas, como dicen ahora, apenitas venimos. Y apenas le adoramos, y apenas cantamos, y apenas predicamos, y apenas aquí, y apenas allá. Wow. Nos absorbieron las circunstancias, hermano, y los desenfocamos. Porque vimos más fácil, hermano, caminar por otro sendero. Pero vuelvo al mismo punto. Si usted hijo de Dios, yo hijo de Dios, nos llamaron para algo diferente. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que el Señor ya ha tratado con muchas personas. Algunos están mencionados en la Biblia los nombres, no nos dice, ¿verdad?, el trato con ellos, pero es un hecho que Dios ha tratado con todos ellos. Dentro de ellos estaba Pablo, estaba Bernabé, estaba otros ahí, ¿verdad?, que estaban llamados, se dice en la Biblia, que se reunieron, capítulo 13. Después de vivir ciertas experiencias cada uno, llamados, dice que estaban en ayuno y oración, orando a Dios, pidiéndole a Dios. Y el Espíritu Santo que había tomado la iglesia, dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Así dijo el Espíritu Santo. Entonces ellos estaban ahí, vayan varios, dice que habían maestros, habían profetas, había mucha gente ahí. Y todos ellos tenían un llamado, había mucha gente, hermano, y a muchas personas. La iglesia misma va creciendo y sirviendo y haciendo las cosas, buscando a Dios. Y dice en la Biblia que, Señor, apárteme esto, me lo voy a usar en esto. No solo a ellos lo iba a usar, por supuesto iba a usar a muchas personas, pero ellos dijo: esto va a ser para esto. Y rápidamente viene Pablo y Bernabé, se disponen a ir. Dice que el Espíritu empezó, ahí mismo dice, y el Espíritu los condujo a Salamina, los condujo, los iba guiando a estas ciudades y comenzaron a predicar el evangelio de Dios.
No pensaron, ¿cuánto me van a pagar pues? ¿Y qué beneficio me van a dar? ¿Y qué comodidad voy a tener? ¿Me van a llevar en carro? ¿Me van a llevar en buey? ¿En qué me van a llevar? Nada de eso. Sino que el fervor, el toque de Dios en sus corazones era muy grande. Aunque el Señor le ha dicho a Pablo, Pablo, tú vas a sufrir por causa del evangelio. Ya se lo había advertido el Señor. Amén, hermano. Le dijo, ¿verdad?, que donde fuera iba a sufrir. Y fue verdad. Pero este hombre, hermano, no se rajó, no se dio por vencido. Y subieron con Salamina a ciertas ciudades de ahí. Y dice que el Señor lo llevó y le iban a dar un procónsul, ¿verdad? Y tenía a la par ahí un demonio, el Bar Jesús. Uno que estaba ahí que era como consejero, ¿verdad? Como consejero de ese gobernador, Sergio Pablo. Dice que Sergio Pablo quería escuchar el evangelio. Y cuando llegó Pablo y Bernabé a hablarle, y iba Juan Marcos, dice que al predicarle y hablarle, ¿verdad?, este Bar Jesús comenzó a hacer sus cosas, pues. Tratar de evitar de que este hombre escuchara el evangelio precioso. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Y qué con esto, pastor? ¿Qué con esto? Que tenemos que entender, como dice el capítulo 4 de Nehemías, que hay enemigos que no nos dejarán en paz mientras usted y yo querramos ser verdaderos cristianos. ¿Qué está hablando el pastor? Entonces el evangelio es de lucha. Pues por supuesto. ¿Qué está diciendo el pastor? Que enfrentamos un conflicto. La Biblia lo dice, es una batalla. No me lo invento yo. Pastor, y esa batalla cuando es todos los días. Todos los días. En esa batalla, hermano, va el enemigo a echar a andar cualquier cosa que se le ocurra con tal de desequilibrarnos. Que el Señor nos reprenda. Pero es verdad, es verdad, es verdad, es verdad que así es esto. Y por eso se requiere valentía en el cristianismo, que es lo que a veces nos falta, hermanos. Y dice que estaba ahí y le dijo el apóstol Pablo, con el Espíritu Santo y el Espíritu, ¿cuántas veces, verdad, distorsionar el camino recto del Señor? Ahora quedará ciego, ¿verdad? Y cayó sobre él esa maldición de ceguera, porque había un instrumento del enemigo, porque no quería que el evangelio fuese predicado y que un alma se salvara. Iguales hoy. Y lo mismo el capítulo 4 dice que Sanbalat era líder en Samaria, Tobías, ¿verdad? Y otros que estaban ahí, comenzaron el enemigo a usarlos para impedir la obra de Dios en su pueblo. ¿Me está escuchando, hermano? Es bíblico 100%. Quería impedir el propósito de Dios de levantar otra vez, reconstruir, y se opuso Sanbalat y comenzaron. Así es el enemigo, comienza con cosas leves. Cosas leves, ahí va. Que de repente esta cosita nos ofrece algo, nos ofrece aquí, nosotros, no, dice yo tengo que ir al culto. Y comenzamos, yo tengo que serle fiel al Señor. Tal cosa, no. Y así, pero va tirando más y más. Y mucho creyente, hermano, es sucumbido por eso. Veamos el capítulo 4. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Se nos dice en este capítulo 4 que sí hay una batalla real, hermanos. Cuando oyó Sanbalat que nosotros, versículo 1, nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Mire, hermano, el enemigo nos ha declarado la guerra. Usará todo lo necesario para destruirnos con el propósito que cese la obra de Dios. Hasta eso es importante entenderlo. El enemigo no está interesado en usted ni en mí. Nosotros solo somos como diciendo esto, me lo llevo de paso, pero el objetivo de él es que la obra de Dios cese. Aquí lo dice en este capítulo. El deseo del enemigo no es tanto hacernos daño, él es malo, es perverso, que lo reprenda, pero el objetivo de él es que la obra de Dios cese en esta tierra. Que el evangelio no sea anunciado, que los hombres sean condenados, que no haya salvación para los mortales. Y él se lleva en paso de encuentro a que sea. Por eso es
que es necesario entender que Él usará todo tipo de artimaña para evitar. El objetivo final es que cese la obra de Dios. Y aquí es donde Dios siempre, en todo momento de dificultad, siempre hay un remanente. Algunos podrán claudicar, otros podrán, hermano, negar, otros podrán hacer de todo, pero siempre hay un pequeño remanente que honrará el nombre de Dios. ¿Seremos nosotros el remanente? Siempre habrá, en los casos de Elías, en el tiempo de Daniel, y así todos muchos tiempos, siempre hay un pequeño remanente, que es el que Dios siempre saca a flote el nombre de Dios. ¿Cuántos le alaban, hermano? Pero ese pequeño remanente no creo que estuvieron ahí acostados y sentados y mañana ¿qué? A la misma rutina, no, hombre. Era un remanente que se habían agarrado firmes, tenían fundamentos, se enfocaban en Dios. Se enfocaban en la realidad de Dios, hermano. Tenían una realidad con el Señor, una bendición, una relación con el Señor. Y Dios los fortalecía y los bendecía. Y esto no lo evitaba las persecuciones, por supuesto que habían, pero mantenían firmes. Cuán grande es Dios, ¿verdad, hermanos? Pero siempre va obrando así. Entonces, este ser hermano acá, representado en Sanballat, en Tobías y todos los demás, comenzaron poco a poco. Primero hicieron escarnio, o sea, burla. Comenzaron a burlarse y decir, dijeron estos judíos podrán construir otra vez, ¿verdad? Se les permitirá, como diciendo, burlándose, pues. Y otro dijo, Tobías, ¿será que sube una zorra y les va a desbaratar ese muro, ¿verdad? Como diciendo, bueno, zorrillo, ¿verdad? Los va a destruir. O sea, comiendo, esto no tiene peso. Y comenzaron, y eso es lo que hace el enemigo, que Dios lo reprenda, comienza a susurrar su veneno. Su veneno, ¿me está escuchando? Su veneno de mentira, de falsedad. Lo hacen pensamientos, lo hacen palabras, lo hacen acciones, pero el enemigo lo que hace, hasta usa personas para meternos, hermano, y lleva un proceso. Mira, y ahí hay escarnio, burla, hay menosprecio, se menospreció, ¿verdad? A veces es menospreciado el cristianismo, es menospreciado al cristiano. Uno se encuentra con gente, hermano, que se burla de uno por ser cristiano. Menosprecio, pero no se lo hacen a usted, se lo hacen al Señor. Pero ven así, porque el mundo, y por eso mucho, hermano, para que no digan nada, hermano, esto no debe pasar. Porque tenemos claro el enfoque, menosprecio, hermano, había ira, y mismo lo vemos estos versículos, por el tiempo no quiero leerlo todo, pero había ira, amenazas, ¿verdad? Desánimo, que llegara desánimo, y eso es lo que mucho llega a la iglesia de hoy. Y cuando el desánimo viene en la vida espiritual, lo tratamos de compensar con otras cosas terrenales. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Más si alguien dice, estoy desanimado, ya no quiero orar, ya me cuesta, ya no tengo ganas de esto, y ahora ve que el trabajo le va fluyendo más, ¿verdad? Y dice, esto está bien, qué bendición, mejor me enfoco esto. Y él piensa que ahí puede solventar su desánimo. Al contrario, esa es una muestra que hay que luchar y buscar a Dios. El desánimo nos llega de una a otra. A veces no sabemos ni por qué estamos desanimados. Y le echamos la culpa a medio mundo, ¿verdad? Tú me desanimaste, tú. No, usted solo, en su corazón ha permitido el desánimo. Usted solo ha visto donde no debe ver y ha dejado que eso lo lleve al desánimo. Y algunos hasta la depresión, el decaimiento espiritual y hasta la duda y la incredulidad, que es triste. Pero nuestro Dios sigue firme. Nuestro Dios, hermano, sigue firme. Y Él, amado hermano, tiene una obra y un propósito que va a realizar con usted o sin usted. Pero nosotros tenemos que entender que esta sí es una batalla, hermano, en la cual tenemos nosotros que lucharla, pero entendiendo, con entendimiento, corramos esta carrera. Una vida que no es vengo, voy. No, hermano, cada momento de reflexionar. Leí el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escaleros sentado, sino que la ley de Jehová está su día, y en su ley medita de día y de noche. Gloria a Dios, hermano. Llegamos de la iglesia, la Biblia por un lado, y nos olvidamos. Ahorita ya no hay vida cristiana. Ya no hay más, ahorita ya es suficiente. Ya 1 o 2 horas en la iglesia, demasiado. Ahorita lo que viene es mi vida. Lo que viene es lo que yo quiero, lo que viene, y así pasamos. Hasta después querer volver a conectar con la realidad de la vida cristiana, y nos cuesta. ¿Cómo nos va a costar así?
¿Sabía usted que antes de venir al culto debemos de venir preparados, hermanos? ¿Sabía que antes de venir acá tenemos que venir preparados? Y por eso es que muchas veces se acostumbra venir a orar aquí, para acercarnos, ¿verdad? Porque venimos todos raros, pero no tenemos que venir preparados, porque no solo que oramos. O debemos de no orar solo acá, en la casa, en todo lugar, ¿verdad? Y venir preparados con gozo en el corazón. Estamos luchando, hay que pedir al Señor, ¿verdad? Claro, Él no nos va a dejar acá, pero el hecho, hermano, es que necesitamos entender esto, ¿verdad? Entonces, estos seres, hermanos, se pusieron, y mira ahí, estos empezaban, ¿verdad? Y miren la oración, y dijo Nehemías: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Versículo 4. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y no tráigalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sean borrados delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. O sea que, hermano, era un proceso, ¿verdad? De menosprecio, de molestia y todo eso, hasta airarse, enojarse, como diciendo, estos no van a continuar, ¿verdad? Entonces, mire, versículo número 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea que el pueblo, entre todos, hermanos, manos a la obra. Dice que el pueblo tuvo ánimo hasta llegar a la mitad del trabajo. ¿Estamos animados, hermanos? Si pasa una mosquita se oiría, ¿no? ¿Estamos animados, hermanos? Sí, hermano, yo muy animado, me levanto a las 4 y trabajo de sol a sol, muy animado. No, yo estoy hablando de eso, estoy hablando animado en la obra de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Y no solo de nosotros, porque muchas congregaciones igual, hermanos. Y creemos que solo venir acá, esa es nuestra función. No. Mire, venía meditando hoy también, y sobre esto, pero venía meditando, el Señor nos ha dado muchas cosas, hermano. Y a veces nos olvida o a veces las desestimamos. Pero todo esto, hermano, Dios lo ha dado, yo estoy seguro de eso. A mí no me cabe ni un centésimo de duda. Dios nos dio todo esto. Le dije, yo no lo llamé a usted está aquí porque Dios lo ha llamado. Y otras vidas que han venido y así constantemente, las almas que se han convertido, los que se van a bautizar, no son míos, son del Señor. Dios les ha dado a ellos la bendición de acercarse a Él. Dios nos ha provisto los instrumentos, del sonido y de todo lo que hay aquí. Dios lo ha provisto. Aún de una tortilla cuando compartimos, Dios lo provee. Todo lo ha dado Dios. ¿Cómo pagar este lugar? Dios lo ha dado. Hace poquito en una boda me decía un hermano, ¿y este lugar y cómo lo hacen para pagarlo? Yo dije, Señor. Gente extraña me viene a preguntar que cómo hacemos. Cada vez que veo a alguien que se admiran y nosotros no. Y nosotros no. Nosotros como que lo mereciéramos. Nosotros como que tuviéramos hermanos. Porque el punto es que como no estamos enfocados, esto que es el pastor piensa en eso. Pero sabe que al pensar en eso, a mí me ayuda a enfocarme. A mirar que ni usted ni yo podemos darnos la gloria es de Dios. Enfocarme que Él, cada penny, es el Señor obrando. Porque taparar un penny nos cuesta, pero es el Señor que sostiene su obra. Él abre el mar, Él hace lo imposible, Él es el dueño de todo. Amén, hermano. Y por eso es que la obra de Dios tenemos que verla con la perspectiva de entendimiento, que Dios nos dice, te doy todo, solo necesito que tú vayas y tú lleves a cabo la obra. Mis propósitos tienen que ser cumplidos. Y no es un gran privilegio para nosotros, hermano. No hemos dicho pues que le decimos a un Dios tan grande, pues. Aquí mismo lo dice también. Este capítulo, por cierto. Pero a pesar de esta lucha, hermano, y de estas amenazas, ¿verdad? Que habían amenazas, hermano. Y dice que tuvieron ánimo hasta medio, ¿verdad? Espero un día, hermano, si Dios me permite la vida, vernos a todos en una gran unidad, ¿verdad? Como iglesia. Vernos todos en una gran unidad y ver la mano de Dios, porque Dios se mueve de muchas maneras. Pero ver en la iglesia, ¿verdad? Y ese es uno de los conflictos más duros en las iglesias, la unidad misma.
A Dios sea la gloria, hermanos. No hay ningún amén. Pero ¿sabe qué es lo que más nos critican los cristianos? Que constantemente hay divisiones. Que está una iglesia, de repente sale otra, otra y otra. Y no que sean los amigos o los que se han evangelizado en la calle, salen de los mismos hermanos. Que este grupito salió de aquí, este grupito de allá. Pero no hay amigos, pues son los mismos hermanitos que van haciendo grupitos. Cuando no es el objetivo de Dios eso, sino que las almas sean salvas. Que les prediquemos el evangelio, que salgan de esa situación que viven, de los escombros, ¿verdad? Y vuelvan a restablecer una relación con Dios. ¿Cuánto le alaban, hermano? Hermano, es importante esto. Todo lo que estoy diciendo en la Biblia es importantísimo. En la batalla real, Nehemías no llegó, hermano, y se encontró todo como una calle de rosas, ¿verdad? No, hombre, se encontró con muchas cosas y había que enfrentarlas. Y él va viendo que estos ingratos, hermano, querían derribar, andaban burla, menosprecio, mofa, amenazas de muerte, de todo, ¿verdad? Y aparte el pueblo, que el pueblo dijo, ya hasta aquí llegamos. Y eso nos compete ahora a nosotros como cristianos. Que el enemigo va a andar arreciando, hermano, pero no estamos solos. No estamos solos. Yo no sé si usted no lo cree, pero no estamos solos. Aquí viene el problema, que muchos no lo creemos en el corazón. ¿Por qué debemos de creerlo? Porque yo no me llamé solo. Lo uno me lleva a lo otro. Si yo me llamé solo, entonces sí, es verdad. Pero como no me llamé solo, el Señor está conmigo y con usted. ¿Se da cuenta? Pastor, ¿y por qué debo creer eso? Pues son las esperanzas que tenemos, pues. Bíblicamente hablando, hay muchos versículos que hablan de eso. Y cuando él llamó, hermano, él mismo dice, el que llamó justificó, el que llamó predestinó, el que predestinó lo justificó, el que lo justificó lo glorificó. Porque es una obra completa de Dios. Pero en este transcurso hay que llevar esa obra de Dios. Entonces, hermano, mira qué pasa. Y dice aquí el versículo número 8. Versículo 7, perdón. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, aquel enemigo tremendo, a los árabes, los amonitas, o sea, todos se unieron contra ellos, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron. O sea, ¿qué? Llegó el momento de decir, no, hombre, se enojaron tanto, se encolerizaron, viendo que que los mismos grupos del pueblo de Dios había trabajado, se había esforzado y habían cerrado portillos, o sea, hoyos, ¿verdad? Habían cerrado, el muro comenzó a construirse y se encolerizaron como diciendo, estos van en serio. Estos van en serio. Estos van construyendo en serio, ¿verdad? Hermano, ¿usted cree que Dios quiere salvar las almas? ¿Usted cree que Dios quiere salvar las almas? Segunda pregunta, ¿usted cree que Dios lo envió a Minnesota por algo? Yo sé que algunos no hablan, no dicen nada porque no quieren compromiso ni nada, pero en su corazón usted sabe por qué está aquí. Y mismo también usted sabe que Dios ha venido obrando en su vida. Usted sabe que Dios le ha obrado, aun cuando nadie se ha dado cuenta, usted sabe que Dios le ha ayudado. Y usted sabe muy adentro de su corazón que Dios lo envió y aquí le perdonó y lo limpió y lo ha levantado para él. No lo levantó para otra cosa. Y si eso es así, hermanos amados, tenemos que entender que Dios nos llama a una obra aquí. Misión Cristiana Betel, hermano, no es mía, no es de usted, es del Señor. Tiene un nombre por llamarlo, pero somos el pueblo de Dios. Donde al salir de esas puertas y donde la comodidad que estamos, hermano, hay gente que necesita a Cristo. ¿Y quiénes irán? Nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes hablarán? Nosotros. ¿Quiénes nos amarán y orarán por ellos? Nosotros. ¿Quiénes tendremos paciencia? Nosotros. ¿Quiénes les predicaremos el evangelio precioso de la paz? Nosotros. ¿Quiénes les hablaremos? Y aunque no seamos teólogos, hermano, nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu Santo mora en usted si es creyente. Él mora en usted y el Espíritu Santo dará testimonio, dijo Jesús, capítulo número 14 al 16. Y el Espíritu Santo y ustedes darán testimonio porque ustedes han estado conmigo.
Debemos de despertar otra vez al propósito de mirar las almas convertidas, a mirar que al hablar nuestro corazón se goza. Y aunque nos digan no quiero saber nada, pero nos gozamos de hablar de Cristo. El propósito de estar contento y alegre, ¿verdad? Y esta alma se convirtió, este no quiso, oro por él para que Dios toque su corazón, pero sigo predicando a Cristo. Eso falta una vez más. Para eso, hermano, debemos estar enfocados y entendidos de cómo es la vida cristiana. Y mire, a Dios sea la gloria, hermanos. Ellos hicieron todo eso. Interesante, ¿verdad? Ahora, el enemigo, como le digo, va en un proceso. No se cansa, hermanos. Y cuando le digo esto es para que tengamos siempre cuidado. Dice la Biblia que seamos mansos como corderos, pero astutos como serpientes. Que nos envió como corderos en medio de lobos. Gloria a Dios, hermano. La advertencia es clara. Pero miren el versículo número 11, hermanos. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean. Fíjese. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Lo que le decía, el deseo del enemigo es cesar la obra de Dios. Es aniquilar la obra de Dios. ¿Y por qué pensaron así? Bueno, pues como digo que estaban construyendo, pero mira el versículo número 8 o 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Cuando eso comienza a suceder, es un hecho que el enemigo busca los momentos de debilidad de nosotros. Escúcheme, hermano amado, esto es bíblico 100%. Cuando el enemigo comienza a ver dónde entra, qué debilidad hay, cuando la iglesia murmura, cuando empezamos a ser muy negativos, pero es que aquí, pero es que allá, pero es que lo otro, el enemigo busca los espacios. Cuando hay debilidad en nosotros, el enemigo quiere hacer la suya. Entonces entraremos. Miren lo que dice el versículo. Y nuestro enemigo dijo, no sepan ni vean, él es escurridizo. No sepan ni vean, ni logren responder, ni logren entender, ni reaccionen, ni se enfoquen en ese momento. Porque aquellos dijeron, estamos débiles ahorita, se han cansado todo el mundo, hay mucho que hacer y no se avanza. Y, dijo el enemigo ahorita. Pero cuando el pueblo está animado, avivado, juntos peleando la batalla, aunque vengan los conflictos, el pueblo sigue adelante. Pero cuando comienza eso, pero es que aquí, pero es que allá, eso no es bueno. No es bueno en ningún momento. Eso en lugar de edificar, destruye. No, pastor, es que hay que decir la verdad. Sí, hay que decir la verdad, pero amado hermano, la obra, recuerde que nos llamaron a una obra que no es suya ni mía. Yo soy un siervo, yo soy un obrero como usted, yo soy uno más como usted. Pero el dueño de la mies es el Señor. Y lo que mi Dios me ha puesto a hacer a mí, a usted, juntos, ¿verdad? Dios lo va a bendecir. Dios lo va a hacer prosperar. ¿Cuánto le alaban, hermano? Pero aquí vemos, ¿verdad? Que dijeron, no, hasta la mitad tuvieron ánimo y ya después comenzaron las situaciones de que, mira, el pueblo se ha cansado. Fíjense que es interesante porque ese versículo, antes de que oró al Señor diciéndole, bien Señor, esta situación, ¿verdad? Y el pueblo estaba desanimado ya otra vez. Comenzaron a decir, mira, y el diablo que nos presta ganas, que nos reprenda, dijo el enemigo, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, sutilmente, hermano, y los matemos y cesemos la obra. Hermano, es trágico, ¿verdad? He visto como tres videos, hermano, últimamente, de iglesias, hermanos, donde están agarrando de los moños, ¿verdad? Pastores, o sea, es un relajo. Dios mío, qué triste. Qué triste que seamos esas personas, hermanos, y no poder ser un pueblo que honra a su Dios. Entiendo que en el pasado pudimos haber cometido tanta imprudencia, injusticia y pecado, pero estamos en Cristo, hermanos. Y el llamado de nosotros es a levantar la bandera de Cristo, a levantar la bandera, el estandarte del Espíritu Santo. Aunque el mundo, aunque esté ciego y aunque lo que sea, pero nosotros, hermanos, hemos confiado en un gran Dios. Que hay lucha, sí la hay. No voy a mentir, la hay, en un enemigo que está ahí asediando.
Y que por eso a veces, hermano, Él quiere derribar líderes, cabezas de casa, ¿verdad? Liderazgos en las iglesias, pastores. ¿Para qué? Para hacer desastres. Pero el Señor sigue ayudándonos. Y por Él estamos de pie. Por Él estamos aquí. Él nos ha sostenido. No fue usted ni yo, es el Señor. Que su fidelidad es grande. Bendito es el Señor. Y mire, versículo 11. Nuestros enemigos entendieron eso para que cesara lo que es la obra de Dios, ¿verdad? El enemigo busca los momentos de debilidad, hermano, para destruirnos. Y todos tenemos momentos de debilidad. Pero el Señor nos va a ayudar en esa debilidad. Hay más que decir, pero me voy quedando aquí por el tiempo. Los versículos que siguen, hermano, por algo Dios sabe a quién elige. Hay un hombre que ejerce una estrategia, Nehemías. Una estrategia muy importante en las Escrituras. Y no es una estrategia, hermano, ni mundana, sino algo que él hace, que Dios en su corazón lo pone a hacer. Mire lo que la Biblia dice. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse el pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Me voy a quedar aquí. Probablemente no podemos tomar esta cita para la mesa familiar, los días de familia, de fe. Pero es interesante, hermano, que nosotros tenemos que comprender por qué, hermanos, luchamos. ¿Por qué nos esforzamos? Nadie hace las cosas de gratis, hermanos. Nadie. Nadie. Aún Jesús, aún a Dios le costó la sangre de su hijo en la cruz. No fue de gratis. Se pagó un precio. Nada es de gratis. Nosotros no tenemos que venir aquí solo para perder el tiempo. Tenemos que sembrar, tenemos que invertir en el reino de Dios. Y usted tiene que saber por qué lucha. ¿Por qué lucha usted? ¿Por qué viene? ¿Cuál es el objetivo de venir? ¿Por qué va a seguir luchando usted? ¿Por qué mejor dice, no, yo abandono esta lucha? Por algo está luchando. Es importante, hermano. Segundo, ¿quién pelea con nosotros? ¿Quién pelea por nosotros? Son importantes esas preguntas. Si yo sé que el que pelea por mí es un debilucho, es un alguien, hermano, que se va a las primeras, se va a salir huyendo, yo entiendo que a mí me va a tocar lo peor. Pero yo sé quién pelea por mí. Yo sé quién pelea por mí. Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Otras preguntas, pero lo quiero dejar con eso esta noche. Dice que puso las familias, cada uno, padre y toda la familia, para que cada uno se pusiera listo. Y eso es lo que la iglesia debe de hacer. Poder entender que no luchamos por gusto, luchamos con un objetivo claro. Luchamos con una meta clara. Nos disponemos a pelear la batalla porque el Señor va con nosotros. No nos llamamos nosotros solos, Él nos llamó. Ninguno de nosotros dijo yo voy a ser hijo de Dios o algo. Tal vez lo decíamos en una manera equivocada, pero Él nos llamó. A los suyos vino, los suyos le rechazaron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ser hechos de Dios. Entonces, tú estás acá, yo estoy acá. No sé cuánto tiempo viviremos en este mundo, hermano, en esta tierra, pero lo que sí tengo claro, es que no estaremos siempre en este mundo. No siempre estaremos aquí. Tarde o temprano volaremos. Sea que Cristo venga o nosotros partamos. Por eso le dije la vez pasada, ¿cuánto tiempo de vida tenemos ya? Los que ya estamos un poquito avanzados, tenemos ¿qué? 15, 20, 25, 30 años. Usted cree mucho tiempo, se va volando el tiempo. Algunos quizás menos, otros un poquito más, no lo sé. Lo que dice es que el tiempo vuela rápido. Mientras tenemos vida,
hay que vivir para Cristo y hacer lo que el Señor nos mandó a hacer en este mundo, para que al final usted diga: Señor, como dijo David, el Señor cumplirá su propósito en mí. Yo no nací en esta tierra para vivir para el mundo, no nací para perderme en el mundo, yo nací para Cristo. Usted también. Y aunque desperdiciamos cierto tiempo de vida, el Señor nos encontró y nos ha favorecido, y Él quiere que terminemos nuestra jornada con Cristo y hagamos sus propósitos. Pastor, ¿qué debo de hacer entonces? No sé qué hacer. Hermano, hay muchas cosas que hacer, desde las que no hacemos hasta las que Dios nos manda a realizar. Somos de la iglesia de Cristo. No sé si se siente especial usted por eso, pero se lo digo por realidad bíblica. Somos la iglesia de Cristo, no somos cualquiera. Somos un pueblo comprado con la sangre de Jesús. Somos un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel. Somos un pueblo que antes de la fundación del mundo Dios nos escogió para su gloria. Somos un pueblo que Dios sabía todas las cosas que iban a pasar con nosotros, pero aún así Dios nos amó y nos sigue amando. Somos un pueblo que sin Dios hubiéramos fracasado, pero estamos en victoria por medio de Él. Somos personas, hermanos, que no somos llamados a perdición, sino a salvación. Y somos un pueblo que un día estaremos con el Señor, porque Él lo ha prometido. Pero solo nos invita a nosotros a enfocarnos y tener una vida cristiana entendida, por lo cual estamos. Vamos a orar. Todos orando, hermanos. El evangelio que hemos recibido